poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Bendiciones, mi amado. Un abrazo muy grande. Te saluda tu pastor y amigo Duván Alvarado. Me atrevo a decir con todo el corazón que el mensaje que hoy traigo para ti es uno de los más importantes de toda la humanidad. Perdón, el más importante de toda la humanidad. En estos tiempos estamos viendo mensajes de fe que tratan de disimular realmente un mensaje de positivismo. Mensajes de esperanza, pero realmente tratan de disimular el evangelio de la prosperidad. Diferentes tipos de mensajes, pero existe un mensaje que está por encima de todo. Es el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, lo que el Señor hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esto es lo que se conoce como la gracia de Jesucristo, lo que el Señor hizo sin que nosotros lo mereciéramos. La salvación, que es el infinito amor que mostró el Señor yendo a la cruz del Calvario a morir por nosotros sin que lo merezcamos. Quiero que tomes tu Biblia, papel y lápiz y te prepares para escuchar este mensaje en este tiempo con Dios. El mensaje de hoy es todo por amor. Acompáñame en tu Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo número 14. Voy a leer la palabra de Dios, versión Reina Valera 1960, y dice la Escritura así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén y amén. Si nos detenemos a leer atentamente el verso 17, la palabra mundo aparece 3 veces repetidamente. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Definitivamente el mundo necesita este mensaje. Jesús se dio por el mundo y para el mundo. Y este mensaje es el mensaje de la cruz. Todo por amor. Ya lo había profetizado Isaías. Ya había hablado acerca del Mesías, aquel que vendría a liberarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Todo por el error de un hombre en el huerto del Edén llamado Adán. Dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, y asimismo tendría que salir por un hombre. Cuando Dios creó todo, lo creó de tal manera que era perfecto. Pero Dios le entregó al hombre la capacidad de decidir qué camino quisiera seguir, si el camino del bien o el camino del mal. El Señor, y muchos ya conocen esta historia, le permitió comer de todo árbol que estuviera en el huerto del Edén al hombre. Pero una sola cosa le prohibió, y era tomar del fruto, comer del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Amados, la palabra del Señor nos enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, el apóstol Pablo habla acerca de Adán y Cristo. Quiero leer a partir del verso número 12, Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, una vez más la palabra mundo, por un hombre,
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como para la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El versículo 17, y quiero que le prestes mucha atención, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén y amén. Esta palabra nos enseña que toda la humanidad, escúchame bien, toda la humanidad se encontraba totalmente perdida y sin esperanza. El mismo apóstol Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículo 23, aclara diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo números 23 del capítulo 6 de Romanos también nos aclara diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escúchame bien, tú que estás conectado en esta hora. Ninguna persona sobre la tierra puede salvarse a sí misma. Todos estábamos destinados a una horrenda perdición. Todos estábamos destinados a morir. Pero definitivamente el amor de Dios, su infinita misericordia, su gracia eterna, tomó esas transgresiones a través de la persona de Jesucristo, haciéndonos justos delante del Padre, y todo fue por amor. Sí, por eso el mensaje de esta hora es todo por amor. ¿Quién diera su vida por otra persona sin tal vez merecerlo? Estoy seguro que si te pregunto a ti que estás conectado en estos momentos, si estarías dispuesto a entregar tu hijo a que lo escupieran, lo golpearan, lo maltrataran y tú mismo vieras cómo lo laceran y al final lo sacrifican, tal vez por un ladrón que te robó días atrás, tal vez por la persona que te traicionó, por tu peor enemigo o por simplemente alguien que no conoces, un indigente, una prostituta, una persona adicta a las drogas o al alcohol, o simplemente un transeúnte más de las calles de nuestra nación. Definitivamente, el único que respondería estoy dispuesto a darlo todo sería el mismo Dios. Y ese amor de Dios se manifestó hacia nuestras vidas en la persona más maravillosa que ha existido, existe y existirá en todo el universo. Su nombre es Jesucristo. Si tú lees los libros de la historia, Jesucristo es la persona que marcó la humanidad. Muchos historiadores han dicho que la historia de la humanidad se partió en dos con muchos acontecimientos. Algunos dicen que a través de la invención de la bombilla por manos de Thomas Alva Edison. Otros han dicho que con la caída del muro de Berlín. Otros han dicho que en el año de 1948, cuando se declaró el Estado de Israel como una nación independiente. Otras personas han dicho otra clase de acontecimientos en la historia. Pero realmente la historia de la humanidad se partió en dos desde el mismo momento en que el mismo Dios hecho hombre fue a la cruz del Calvario. Y tú dirás: pastor, ¿Dios hecho hombre? Sí, Dios hecho hombre. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo número 1, el apóstol Juan claramente declara que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
El versículo número 3 dice, este era el principio con Dios. Pero me gusta mucho el versículo número 6, donde dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aunque la luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 14 dice, y aquel verbo, del cual hablaba el verso 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amado, el verbo se hizo carne. Dios Hijo se encarnó en la persona de Jesús, para que todo fuera por amor a la humanidad. Cuando tú y yo no lo merecíamos, Él decidió pagar un precio. Por eso el mensaje de este día es todo por amor. Verdaderamente, el amor de Dios es sobrenatural. El Evangelio, según San Juan, en el capítulo 4, nos narra una historia muy interesante en donde vemos el amor de Jesús, todo por amor. Vemos el encuentro de Jesús con una mujer samaritana cuando iba camino a Galilea. En la antigüedad, los judíos y los samaritanos no se hablaban por razones socioculturales. Los asirios habían invadido a Samaria y habían llenado esa tierra de colonos, y había existido una mezcla interracial, la cual era considerada por los judíos como una abominación. Esto traía una gran diferencia de opiniones y grandes rencores entre judíos y samaritanos. Jesús decidió pasar por Samaria, y el Evangelio de Juan capítulo 4 y verso 4 dice, y era necesario pasar por Samaria. Cuando los pobladores de Judea querían ir hacia Galilea, tenían que dar una gran vuelta, pues no pasaban por Samaria por simple rencor o asuntos del corazón. Pero el punto entre Galilea y Judea era una simple línea recta, la cual debían pasar por Samaria. Jesús decidió atravesar Samaria para llegar hasta Galilea, sin importarle, escúchame bien, las diferencias que existieran con los samaritanos. En el camino tiene un encuentro maravilloso con una mujer, la cual no era de muy buena reputación. Esta mujer era considerada como una mujer ramera para los samaritanos, una mujer desleal y una mujer difícil y de mal testimonio. Jesús, en medio del camino y cansado, tiene un encuentro con esta mujer en un pozo, el pozo de Jacob. Es algo maravilloso este encuentro sobrenatural con el Señor. Jesús comienza a mostrarle su infinito amor a esta mujer al hablarle a una samaritana, y aparte de eso, de baja reputación, a la que tal vez muchas personas no le hablaban, a la que tal vez muchas personas señalaban. Yo creo que el corazón de esta mujer se encontraba herido, atribulado, cansado. Era una mujer que tal vez vivía de rechazo en rechazo. Pero hubo alguien que decidió mirarla con ojos de amor, como solamente lo puede hacer el mismo Señor. En ese momento y en ese encuentro, cuando el Señor le revela todo lo que estaba en su vida, esta mujer tiene una revelación del Mesías, el Salvador. Directamente la tiene en su corazón por todo lo que había vivido con el Señor Jesucristo. Esta mujer tiene un cambio transformador, impresionante. Esta mujer comenzó a predicar en todo Samaria del hombre con el cual ella se había encontrado. El versículo 39 de Juan capítulo 4 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que decía y daba testimonio, me dijo todo lo que he hecho.
Lo sorprendente de esta historia, mis amados, es que los samaritanos vinieron y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos. El Señor decidió quedarse 2 días y la escritura en el verso 41 dice que creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así es, todo Samaria experimentó un avivamiento y todo por amor. El amor de Jesús, mis amados, se manifestó. Muchas personas piensan que solamente en el momento de la cruz, pero desde el mismo momento que Él decidió venir a la humanidad y nacer como nace todo ser humano. Yo no sé si tú has visto que lo primero que nace un bebé al nacer es llorar. El salir de la comodidad del vientre de mamá, del calor de estar ahí en ese vientre y salir a un mundo difícil y lleno de circunstancias adversas, hace aún llorar, gritar a ese bebé. Tal vez muchos no lo entienden, pero Jesús también tuvo que venir de esa manera. A pesar de ser plenamente Dios, también fue plenamente hombre, con una sola diferencia: jamás pecó, jamás hubo en su mente esos pensamientos pecaminosos de todos los seres humanos, pero tuvo todas las necesidades elementales de un ser humano: deseos de comer, sed, sueño, cansancio y todo lo que un ser humano puede experimentar sin conductas pecaminosas. Yo creo que toda la vida de Jesús fue un precio muy alto y repito una vez más la importancia del tema de esta hora: todo por amor. Sí, amado, todo por amor. Jesús, nuestro amado, del cual habló el profeta Isaías. Claramente, el profeta Isaías ya había hablado de él cientos de años atrás y había declarado cómo habría de llamarse este Mesías. Claramente la palabra del Señor nos dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Sorprendente. Isaías ya había declarado: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amado, Jesús, Dios hecho hombre, totalmente Dios, totalmente hombre, decidió por amor morir por cada persona que está sobre la faz de la tierra. No importa raza, circunstancia social, política o económica. Jesús es para toda la humanidad. Tú que estás conectado en esta hora, tienes que entender que Jesús vino y hizo lo que hizo todo por amor. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 26. En el verso 36 dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Amén y amén. Si leemos el versículo 38, vemos a Jesús teniendo una angustia grande en su alma. El mismo Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabes? Hemos hablado en otras oportunidades acerca del alma. El alma está involucrada con la mente, las emociones, la conciencia y la voluntad.
Jesús experimentó el dolor en su alma, el dolor en su corazón. En medio de su angustia y su dolor le clamó al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él decidió hacer la voluntad del Padre a pesar de la angustia, a pesar de el dolor en su corazón, el dolor en su alma, la tristeza que estaba experimentando. Él decidió hacer la voluntad del Padre por amor, todo por amor. Si seguimos leyendo la palabra del Señor, el mismo Jesús fue arrestado y fue abandonado por todas las personas que lo acompañaban. La Escritura dice que todos sus discípulos huyeron. Uno solo de sus discípulos permaneció con Jesús hasta la cruz del Calvario y fue el apóstol Juan, el discípulo amado. ¿Qué sentirías tú si todas las personas que te rodean en un abrir y cerrar de ojos te abandonaran? ¿Qué sentirías tú si la persona que come contigo en la misma mesa luego te traiciona y te vende a tus peores enemigos? Esto fue lo que le hicieron a Jesús. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata por uno de sus mismos discípulos, llamado Judas Iscariote. ¿Qué sentirías tú si uno de tus discípulos, que involucra el círculo más cerrado y cercano que tú tienes, o uno de tus amigos te traiciona? Personas de tu familia, los que están en tu propia casa. Esto fue lo que también pasó con Pedro, el cual negó a Jesús 3 veces. Esto lo experimentó Jesús. Creo que el corazón del Señor estaba muy herido y todo esto lo hizo por amor. La palabra del Señor nos dice que fue llevado ante el concilio. Y la palabra nos señala que lo prendieron, lo llevaron ante los sumos sacerdotes y que allí fue golpeado y fue abofeteado. Mateo capítulo 26, el versículo número 66, dice que los fariseos declaraban estas palabras: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. La saliva escupida sobre el rostro de un judío es una ofensa degradante. Es como decirle: te menosprecio, eres lo peor, eres lo más vil, eres sucio, no eres de los nuestros, no eres de nuestra familia. Y Jesús recibió escupitazos de todo el Sanedrín. La palabra habla de puñetazos. ¿Qué sentiría tu cuerpo al recibir un solo puñetazo? Ahora por un momento piensa qué sentirías al recibir decenas de puñetazos en tu rostro. La palabra habla de bofetadas. Ya no solamente puños o esputos, sino también bofetadas. Creo que Jesús soportó todo esto por una única razón: todo por amor. La palabra del Señor nos enseña cómo, en señal de burla, a Jesús le pusieron sobre su cabeza una corona de espinos, pues él mismo era proclamado por el pueblo como el rey de los judíos, el Mesías esperado del linaje de David. Jesús fue golpeado en su cabeza con una caña. Esto causaría gran dolor sobre la cabeza del maestro, haría derramar su sangre sobre su rostro, bajaría por todas sus mejillas. ¿Qué sentiría tu cuerpo al sentir miles, cientos de punzadas sobre tu cabeza que penetran tu piel, que tocan tus carnes y llegan hasta tus huesos? Muchas veces no podemos soportar un simple dolor de cabeza y estamos buscando pastillas para la migraña, para la jaqueca o para cualquier malestar en nuestra cabeza. Ahora por un momento piensa a Jesús, el cual recibió cientos de punzadas por cientos de espinas que atravesaban su cabeza. Todo esto fue solamente por una cosa: todo por amor. Si seguimos mirando lo que pasó con el maestro, la palabra del Señor nos dice que fue azotado. La Escritura nos habla que recibió 39 azotes en su espalda. La Escritura y la historia nos enseña que Jesús fue latigado, pero no con cualquier látigo.
La historia nos señala que los romanos utilizaban un látigo llamado cola de gato. Este látigo tenía una particularidad: terminaba en varias puntas, las cuales eran en forma de ganchos o anzuelos hechas con metales y huesos con filo. Este látigo, llamado cola de gato, al penetrar en la carne y al ser alado nuevamente, arrancaba grandes porciones de piel, de carne y músculo. Esto se conoce como desmembrar, arrancar, y Jesús recibió esto en su espalda. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, nos habla de las llagas de Jesús. El cuerpo del Señor estaba tan lacerado que podía ser llagas abiertas. Dice la palabra en el versículo número 5 de Isaías 53, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cuando hablamos de molido, estamos hablando de una tortura, un dolor muy fuerte. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y nosotros por su llaga fuimos todos curados. Jesús recibió azotes en su espalda, de tal manera que cuenta la historia que aún sus huesos podían contarse. Aún el profeta lo señala, en donde hubo un momento en el cual le arrancaron la barba con las manos. Profeta Isaías capítulo 50 verso 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. La palabra del Señor es clara. A Jesús le arrancaron la barba con las manos. En una oportunidad me estaba afeitando y la cuchilla tenía un filo ya un poco pasado. Ya estaba vieja la cuchilla y sentí cómo me aló la barba mientras yo pasaba esta cuchilla por mis mejillas y me causó un gran dolor. Por un momento medité en cómo el maestro fue torturado y le arrancaron su barba con las manos. Esto derramaría sangre de su rostro y causaría un gran dolor. Estamos viendo a un maestro el cual fue lacerado, golpeado, en donde lo escupieron, puñetazos, bofetadas. Visualiza al Señor Jesús por un momento después de este punto. ¿Cómo estaría su rostro? ¿Cómo estaría su cabeza? ¿Cómo quedarían sus ojos después de decenas de puñetazos en la cara? ¿Cómo quedarían sus labios, su nariz, su tabique, sus ojos, sus mejillas? Tal vez se encontraba inflamado, herido, cortado en su piel, ensangrentado. Tal vez lágrimas caían de sus ojos. Y todo esto por una sola palabra: amor. Sí, amada oyente que estás conectada, todo por amor. Amado varón de Dios que estás conectado, todo por amor. No es casualidad que estés oyendo en esta hora eso. Tenías que escuchar que alguien puso el rostro por ti, que alguien puso su cabeza por ti, que esa corona de espinos era para mí, era para ti, no era para él. Que esas bofetadas, escupitazos y puñetazos eran para nosotros. Ahora sí estás entendiendo un poco más este mensaje, que todo fue por amor. Si seguimos leyendo la palabra de Dios, podremos escudriñar en el Salmo 22, en un salmo de David, el cual lleva un título y es un grito de angustia y un canto de alabanza. Y la palabra del Señor nos enseña que contar puedo todos mis huesos, dice el verso 17. Es decir, lo que hablamos hace unos momentos, sus huesos podían contarse a causa de sus heridas. La palabra del Señor dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, dice el verso 16. Esto de horadar es perforar. Las manos de Jesús y los pies de Jesús fueron horadados. Esto es como escarbar, es como un taladro que entra lentamente en las manos y lentamente en los pies hasta salir al otro lado. Esto fue lo que le pasó a Jesús. Clavos de más de 30 centímetros de diámetro que atravesaron sus pies.
que atravesaron sus manos. A Jesús le obligaron a llevar una pesada cruz. Quiero que visualices por un momento a Jesús cargando esa cruz pesada. Golpeado, herido, maltratado, sus huesos podían contarse y al final la meta y el triunfo era ser clavado en un madero después que sus manos y sus pies fueran horadadas. Esto es impresionante. A Jesús lo humillaron. El Salmo 22, el versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aún la ropa de Jesús fue tomada en burla como trofeo. Echaron suertes y repartieron las ropas del Maestro entre aquellos verdugos que llevaban al Señor. Oh, mi amado, yo no sé si estás entendiendo, pero yo visualizo a Jesús en esta hora, tal vez en ese mismo instante, viendo a aquellos hombres cómo tomaban los vestidos. Esos hombres que gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero semanas antes habían proclamado la entrada triunfal a Jerusalén, diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo te sentirías si cuando una multitud te aclama, ahora una multitud te condena? Esto, mi amado, solo lo pudo soportar Jesús por una palabra, y es amor. Todo por amor. Cuentan los expertos que la mayoría de personas que eran crucificadas de esta manera morían por una razón, y era la asfixia. Es decir, que una persona que quisiera respirar tendría que empinarse sobre sus propios pies con su propia fuerza. Quiero recordarte que Jesús tenía sus pies clavados en un madero. Y según algunos médicos historiadores, han hablado que este clavo tuvo que atravesar el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es uno de los puntos más sensibles del ser humano y los más dolorosos. Es decir, que el respirar de Jesús le causaba dolor. Para que Jesús pudiera respirar, tenía que experimentar un profundo dolor en su cuerpo. Esto, mi amado, es todo por amor. Los que estaban abajo de la cruz, los soldados y muchas personas que rodeaban al Maestro se burlaban. Todos lo escarnecían. Algunos le gritaban: profetízanos, y otros le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Esto solamente lo pudo soportar el Maestro por una palabra: amor. Todo por amor. Cuando yo cierro mis ojos y me imagino al Maestro en esa posición, clavado en un madero, derramando lágrimas en sus ojos, y simplemente, sin una razón o un motivo aparente, sino más que todo amor. Lo único que motivó a Jesús fue el amor del Padre hacia el mundo. Si volvemos la historia un poco atrás de lo que hemos hablado, ninguno de nosotros lo merecíamos. Jesús fue clavado en esa cruz y junto a él fueron puestos dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lo sorprendente de esta historia, cuando leemos el pasaje, es que uno de ellos le dijo al Maestro: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, mientras otro lo escarnecía. Jesús le respondió: todo por amor, de esta manera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amado, esto es amor. ¿Cómo no amar a un Dios que nos amó primero? ¿Cómo no amar a alguien que fue a morir en nuestro lugar? ¿Cómo no amar a alguien que puso su espalda para que la nuestra no fuera lacerada? Alguien que puso sus manos y sus pies para que los nuestros no fueran heridos. ¿Cómo no amar a alguien que recibió puñetazos que nos merecíamos, escupitazos, bofetadas que nos merecíamos? Amado que estás conectado en esta hora, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese amor de Jesús? Cientos de personas en el mundo entero están buscando a Dios por la motivación incorrecta. Algunos llegan a las iglesias buscando a Jesús por un milagro, por la conversión de un familiar,
por la conversión de un hijo, de un hermano, por un milagro financiero, para que le vaya bien en el empleo o para que le salga un trabajo, para que le puedan aumentar el sueldo o para que el vecino cambie. Y todo esto está bien. Podemos buscar en Dios todos esos milagros, pero escrito está que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Existen personas que buscan a Dios solamente por el milagro, y cuando viene el milagro se apartan del Señor, y cuando no viene el milagro también se apartan del Señor. La motivación verdadera del Evangelio debe ser amor y simplemente amor. Yo te amo, Jesús, porque tú me amaste primero. Yo te amo, Jesús, y te sigo a ti porque tú hiciste algo que no merecía. Yo te amo, Señor, porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Mi motivación diaria, lo he dicho a la congregación, se lo he dicho a mi esposa y a cada persona que tengo la oportunidad, es única y exclusivamente Jesús. En una oportunidad le decía a la iglesia, no me importa cuánto dinero traen, si traen o no traen en sus bolsillos. No me importa tu posición económica, social o cultural. Me importa una sola cosa y es que ames al que te amó primero. Y ese es Jesús. Jesús, estando en la cruz, experimentó un profundo dolor, un profundo sentimiento. Yo creo que en ese momento Jesús empezó a experimentar la carga de los pecados de toda la humanidad existente. En ese momento que recibió toda esa carga, en donde se haría la expiación de los pecados por la humanidad, en ese momento en donde se acabarían de una vez por todas los sacrificios de animales, por el sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha alguna, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento en donde la sangre de este cordero haría una apertura entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo. En este momento en el que él recibió la carga de toda la humanidad, él clamó Elí, Elí, lama sabactani, que esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es el momento justo cuando Él se llevó nuestros pecados, los sufrimientos de Cristo, y se cumple la palabra en donde habla el profeta Isaías, que es un varón de dolores. Algunas personas que estaban alrededor decían, llama a Elías, pero la palabra del Señor dice, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27 y verso 48, que al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y la puso en una caña y se la dio de beber. Otros decían, injuriándolo, deja a ver si viene Elías a librarle. Pero Jesús otra vez clamó y entregó el Espíritu. La palabra del Señor dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Antes de que Jesús entregara el Espíritu, dice la palabra que el Señor declaró esta palabra: consumado es. Otra versión dice: la deuda está saldada. Aleluya. Sí, lo que Adán había comenzado, Jesús lo había perfeccionado. El pecado había entrado a la humanidad por un hombre y ahora era vencida la muerte por otro, Jesús. Por eso la palabra dice: sorbida es la muerte en victoria. Este es el triunfo del Señor, exhibiendo principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Bendito Señor, bendito Jesús que decidió tomar nuestro lugar y todo por amor. Bendito Señor que decidió darnos vida eterna por medio de este sacrificio.
Bendito Señor que vino a nuestras vidas por esa infinita gracia, algo que no merecíamos. Sé que este mensaje lo están oyendo miles de personas, tal vez en estos momentos. Sé que tal vez hay personas que han buscado a Dios con una motivación incorrecta o han visto el cristianismo de otra manera. Pero el cristianismo tiene una esencia, la humanidad tiene una historia específica en el cual fue partida en dos, y es cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. ¿Sabes? Aquí no termina la historia. Todo esto es por amor. Lo maravilloso de esta historia es que al tercer día, escúchame bien, al tercer día, la tumba estaba vacía. Jesús ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Él volverá por su iglesia y todo por amor. Yo no sé si estás entendiendo este mensaje, pero la humanidad se resume en una palabra: todo por amor. Desde el mismo libro de Génesis hasta Apocalipsis encontramos la historia de romance más apasionante de la humanidad. El Señor liberando y salvando a un pueblo de una eterna condenación. Y al final de la historia, la victoria es y seguirá siendo siempre para el Cordero, para Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Tal vez tú que estás escuchando este mensaje, estás experimentando momentos difíciles en tu vida, enfermedades, problemas con tus hijos o en tu matrimonio, problemas económicos. Tal vez estás entre dos caminos o estás tomando decisiones que son aparentemente difíciles de tomar. Yo quiero decirte una cosa: todo problema, circunstancia, calamidad, lo que venga o lo que esté por venir, ya está solucionado. Cristo ya pagó por eso. Por eso me he enfatizado en predicar en que todo es por amor. No tienes que pagar absolutamente nada por algo que Cristo ya hizo. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó por su amor su sangre, te dio el derecho para ser sano. Te recuerdo lo que el profeta Isaías dijo: y por su llaga hemos sido todos curados. Decir que tienes que dar dinero por la sanidad de tu cuerpo en alguna congregación es decir que esos azotes que recibió el maestro en su espalda no fueron suficientes y que tu dinero tal vez es más poderoso y pueda reforzar lo que Jesús hizo. Déjame decirte que ya tienes derecho legal ante el Padre por tu sanidad. Decir que tienes que pagar por la conversión de algún hijo tuyo, de algún padre, hermano o familiar, algún amigo, para que se convierta tu esposa o tu esposo, pactando con dinero o entregándolo en tu iglesia con esa motivación, déjame decirte que no es correcto, porque estaríamos diciendo que el sacrificio que fue solamente por amor no es suficiente. Por tanto, la palabra del Señor dice: porque por gracia sois salvos. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 y versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de lo que Cristo ya ha hecho. El Señor ya ha pagado un precio muy alto. La bendición es para nosotros. La liberación, la sanidad ya ha sido pagada. Lo único que tenemos que hacer es creerle al Señor. Si tú me estás escuchando en esta hora, este mensaje, y tal vez estás padeciendo alguna enfermedad, solamente tienes que creer que Cristo fue a la cruz por ti
y que su sangre tiene poder. Si tú estás escuchando este mensaje y tienes familiares que no se han aferrado al Señor, tienes que entender que hay promesas dadas por la palabra de Dios. Ellos llegarán a los pies del Señor, porque tú y toda tu casa serán salvos. Si tú estás escuchando este mensaje, y escúchame bien, esto es lo más importante, y llegaras a morir esta noche, o tal vez en este día el Señor decidiera venir por ti. Mi pregunta es, ¿estás preparada, mujer? ¿Estás preparado, varón? ¿Verdaderamente estás preparado para partir con el Señor? ¿Crees que este es el tiempo? Déjame decirte que la palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que Él vendrá como relámpago que sale del oriente y va al occidente. Nadie sabe el día ni la hora en la cual vendrá el Señor. Nadie sabe el día de nuestra muerte, y lo único que tú o yo necesitamos para morir es estar vivos. Bendito sea el Señor que nos ha dado vida eterna. Pero tienes que ponerte hoy al día en tu corazón con el Señor. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te está llamando a arrepentimiento. Dios te está llamando a llevar una nueva vida. Varón que estás escuchando, tal vez tú pienses que es casualidad que estás oyendo este mensaje, y no es casualidad. Dios puso este mensaje ahora mismo en tu vida. Tal vez el día de ayer estuviste embriagándote. Tal vez estuviste cometiendo pecados sexuales. Tal vez haciendo cosas ilícitas. Tal vez le has fallado a tu esposa y has mentido. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza de que tu vida cambie y de que tu hogar sea salvo. Y solamente está en Jesús. Quiero recordarte esta palabra. Todo es por amor. Jesús pensó en tu matrimonio y en tu hogar, en tu vida y tu familia, en tus hijos, cuando fue a la cruz. Mujer que me estás oyendo, Jesús pensó en las lágrimas que estás derramando ahora por tu matrimonio. Jesús pensó en las lágrimas que estás derramando por tus hijos. Jesús pensó en las lágrimas que has derramado a causa de crecer sin un padre. Jesús ha pensado en cada detalle y a Él no se le escapa absolutamente nada. Todo está planeado. Y cuando fue a la cruz estaba mirándote a ti. Tal vez estaba diciendo Marta, te estaba llamando por nombre propio, Alfonso. Tal vez te estaba diciendo Daniel, esto lo hago por ti. Y así fue como el Señor me lo mostró de esa manera. Él en la cruz diciendo, Padre, aquí vengo por Duván y derramo mi sangre por él y lloro por él. Asimismo el Señor lo ha hecho por ti. Y si estás escuchando este mensaje y aún no te sientes preparado para partir, porque dices tal vez no estoy en paz con Jesús, pero hoy entiendo que todo lo que Él hizo, haber venido como hombre, haber crecido como hombre, haberse despojado de ser Dios espíritu para pasar a ser Dios hecho hombre, haber caminado como humano, haber tenido hambre, sed, sueño, angustia como todo ser humano, haber sido traicionado, vendido y abandonado, haber sido juzgado, abofeteado, haber sido escupido, haber sido clavado, azotado, coronado con espinas y aún haber sido atravesado por una lanza en su costado. Todo eso solamente por amor. Si tú has entendido este mensaje, que todo ha sido por amor, el Espíritu del Señor ha estado trabajando en ti. La palabra dice que Él es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio.
Yo te invito a que hoy, que estás oyendo este mensaje, que el Señor está golpeando a tu corazón, que es tiempo que tomes decisiones radicales en tu vida. Es tiempo, varón, que me estás oyendo, que cortes esa relación que no te está ayudando, esa amistad que te está empujando al abismo y te está haciendo perder tu hogar, te está haciendo perder la paz. A ti, mujer, que estás ahora oyendo, si no tomas decisiones, tal vez quedes por fuera de esta maravillosa historia que se llama la vida eterna. Hoy es una oportunidad que el Padre nos da a todos los que estamos oyendo este mensaje, que hemos entendido que todo es por amor, que si decidimos verdaderamente aceptar ese sacrificio en nuestra vida y cambiarlo, la historia nuestra y de nuestra familia cambiará para siempre. Cuando Él vino a mi vida, hace muchos años, cambió mi corazón, cambió mi matrimonio, cambió mi vida. Bendita sea su gracia, cómo me cambió. Ahora pienso diferente, hasta mi tiempo es diferente. Vivo por Él, y si Él murió por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir por Él. Así que si lo has entendido, quiero invitarte a que pongas una mano en tu corazón. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hagas esta oración como si fuera la última oportunidad que tuvieres en la vida. Así que pon la mano sobre tu corazón, inclina tu rostro y cierra tus ojos. No permitas que nada ni nadie te interrumpa o te robe lo que Dios quiere hacer en tu vida en esta hora. Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que todo lo que hiciste, lo hiciste por amor a mí. Fuiste a la cruz por mí, pagaste un precio por mí, lloraste por mí, derramaste tu sangre por mí. Señor, perdona mis pecados. Reconozco que he estado mal, que he fallado. Dile al Señor: perdóname, Jesús. Hoy te pido que entres en mi vida y me hagas nacer de nuevo. Yo voy a seguirte. Yo, Señor, voy a cuidarte. Voy a cuidar tu presencia, porque tú cuidarás de mí. Gracias por la vida eterna. Gracias por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, a partir de ahora, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Amado oyente que estás escuchando este mensaje, para mí es uno de los mensajes, es el mensaje más importante de la humanidad. Es la vida eterna, es la salvación, es la gracia del Señor. Si tú has escuchado este mensaje con atención y has hecho esta oración con todo tu ser, te invito a que ahora camines con el Señor diariamente. Si no tienes una iglesia donde congregarte, busca una iglesia sana donde te enseñen la palabra de Dios. Una iglesia donde el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios gobiernen sobre esa casa. No dejes de congregarte. A partir de hoy, ora todos los días. Esto es hablar con Dios. Y haz de la Biblia tu libro preferido, tu manual de vida. Hazla una extensión de tu cuerpo. Desea como niño recién nacido esa leche espiritual no adulterada, dice el apóstol Pedro. Es decir, vuélvete un adicto a la palabra de Dios. Si tú sigues estos consejos y caminas como Jesús quiere, yo tengo una noticia para ti, mujer, para ti, varón, que me estás oyendo. Nos vamos a ver en el cielo. Allí estaremos juntos, alabando y adorando al Cordero por la eternidad.
Quiero cerrar esto diciendo, todo fue por amor, todo es por amor y todo seguirá siendo por amor. Que el Señor bendiga tu vida. Oro por ti, oro por tu familia. Y Padre, yo te pido que esta persona que ha escuchado este devocional pueda llegar a la meta hasta el final, para la gloria tuya. La bendigo en su entrar y su salir. Bendigo sus finanzas y su matrimonio. Y declaro en el nombre de Jesús que todo lo que esta persona haga será bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Te habló tu pastor y amigo Duván Alvarado, de la Comunidad Internacional de Avivamiento. Síguenos en el Facebook Pastor Duván Alvarado y Comunidad Internacional de Avivamiento. Estamos para seguirte, ayudarte y bendecir tu vida. Un abrazo muy grande y recuerda, el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Chao, chao. Bendiciones. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es